Bueno, muchas gracias a todos los asistentes a este encuentro. Estamos junto a nuestro invitado Pedro Acuña, historiador. Ya lo vamos a presentar. Esta actividad organizada por el Observatorio de Historia y Política del Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Antes de iniciar la presentación, quisiera darle el espacio a Ricardo Iglesias, quien es director del Instituto de Historia, eh, para que nos dé un saludo de bienvenida y luego podemos continuar con la presentación de Pedro este día. Ricardo. Sí. Hola, buenas tardes. En mi pueblo, cuando uno ha almorzado, es buenas tardes. Si no, todavía sigue siendo buenos días. Oye, primero saludarte, Pedro. Gracias por sumarte a esta iniciativa. En tiempo, bueno, da lo mismo, se dicen tantas cosas ya sobre los tiempos que ¿qué podría agregar yo a tanta explicación tan inteligente el último tiempo sobre la temporalidad y lo que está pasando? Pero contarte un poco que en esta iniciativa que ya lleva algún tiempo, el observatorio, que tiene varias actividades, varias acciones, ha permitido... La estrategia básica es situar o resituar a la universidad en su conjunto, pero también a los que nos dedicamos a las humanidades, a pensar la universidad, pensar desde la universidad y pensar la sociedad en la que estamos, que al final, una de las cosas probablemente por diversas razones, por diversos insumos, por diversas tensiones, por diversas obligaciones, pareciera ser que a veces la universidad se olvida de hacer lo que tiene que hacer, ¿eh? Y al final parece ser que somos una institución que lo que hace la mayor parte del tiempo es dar cuenta de lo que hace sin ponerse a pensar en lo que está haciendo. Yo siempre coloco el ejemplo, y un ejemplo muy malo, muy burdo, que yo hoy día podría escribir un artículo impresionante de Q1 y de tener todos los indicadores resultados sobre asesinar al Papa. Y a nadie le va a importar que lo escriba y va a tener, incluso no se va a enterar ni el obispo ni el rector. A ese nivel puede llegar las cosas que se pueden estar, aquí lo que importa muchas veces son los indicadores de algo, ¿no? Entonces eso es lo que queremos, no digo con esto que no, porque yo creo que también hay que responder a la sociedad, especialmente cuando se reciben aportes del ámbito público, yo creo que sí es importante. Pero creo que hemos caído en una fiebre de dar cuenta de muchas cosas. No estoy con esto propiciando el oscurantismo ni ocultar las cosas, sino que es como devolverle a la universidad la confianza en lo que uno hace, ¿no? Así que por eso por eso el sentido de esta actividad. Y lo otro es, me gusta mucho no soy un experto, yo soy experto en los temas que tú trabajas y de acuerdo a la ponencia, porque eh, me gusta el fútbol, por tanto, cosa que uno cuando es intelectual o va de intelectual no puede decir estas cosas, no puede decir que te gusta el fútbol ni que te gusta la televisión, porque como te bajan la impresión, los bonos, qué sé yo, pero es importante. Y durante mucho tiempo me ha preocupado, o he dirigido algunas tesis a propósito del deporte y la política, ¿no? Especialmente de algunos estudiantes míos que eran, claro, fue una cosa un poco a contrapelo porque eran hinchas de clubes deportivos de los cuales yo no tengo ninguna afinidad, es más, les tengo cierta bronca, tanto a esos de blanco y a los azules también, entonces no mostraba una cosa como... pero lo tuve que hacer por un estudiante. Y sobre todo el uso político del deporte. Fueron algunas tesis que dirigí en ese ámbito. El uso político del deporte, sobre todo en la dictadura de Pinochet, también cómo se usó, y hay la cantidad de cosas que hay sobre cómo el deporte, bueno, y todos los enredos y qué sé yo. Y nos vamos en esta ocasión nuevamente a, a decirle a los hinchas albos que también algo tienen que ver con eso, que ellos siempre lo niegan,
niegan al presidente que tuvieron y niegan el financiamiento del estadio. Entonces, vamos a entrar otra vez, porque siempre lo niegan, lo desmienten, que no, que fue por la venta no sé de qué jugador, pero si nosotros, ¿para qué? Entonces, por eso me gustan los temas del deporte, que se ha estudiado poco, se estudia poco y se estudia, de hecho, yo sé que en alguna universidad en Inglaterra han hecho varios estudios sobre el deporte y el ocio, cosas de ese estilo. Así que, nada, agradecerte y disponible a ejercitar el sentido más importante que tenemos que ejercitar en los últimos tiempos, que es escuchar, porque ya hay, mucha gente habla. Entonces, te vamos a escuchar en tu presentación. Eso, estimado Raúl, disculpe que se me haya pasado, yo sé que usted es hincha de eso del club, pero en fin, así es la vida. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Vamos a dar paso entonces a la presentación de Pedro Acuña. Pedro Acuña, bueno, historiador, doctor en historia por la Universidad de California, Irvine. Se ha especializado en temas en el estudio de historia del deporte, medios de comunicación, cultura de masa en Chile y América Latina. Ha publicado, hoy día nos va a presentar parte de su investigación que es parte de su libro recientemente publicado este año, titulado Deporte, Masculinidades y Cultura de Masas, Historia de las Revistas Deportivas Chilenas, 1899-1958. También ha publicado artículos en revistas especializadas y hoy día está junto a nosotros. Si tienen dudas o quieren hacer consultas o comentarios, pueden, al final de la presentación de Pedro, vamos a dar ese espacio, o también si les parece más apropiado, también por el chat que estamos viendo también aquí. Entonces, bueno, Pedro hoy día también es investigador de un Fondesit postdoctoral en la Universidad de Chile y está junto a nosotros, aceptó esta invitación y estamos muy contentos de tenerlo aquí en el observatorio. Así que Pedro, muchas gracias por tu disposición y te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Raúl. La verdad que estoy muy agradecido por la invitación, por haber organizado este evento, al Observatorio de Historia y Política, al Instituto de Historia de la Universidad Católica de Valparaíso, colegas, estudiantes, a todos los quienes se conectan y participan de manera virtual. Les voy a presentar lo que podrían ser los pilares del libro que recientemente publiqué. Así que voy a compartir una presentación para que esto sea un poquito más dinámico. No sé si se ve bien. ¿Sí? ¿Me escuchan y me ven bien? Ya, genial. Bueno, como les decía, esta es una compilación de trabajos de harta data, de larga data. Ya llevo 10 años investigando el tema, pero este trabajo fue escrito durante la pandemia, gracias a la existencia de repositorios digitales que tenemos. Le estaba comentando a Raúl justo antes de empezar que hoy día fue mi primer día de archivo de mi proyecto que estoy ahora, después de 2 años sin ir al archivo. Entonces, este libro descansa mucho en repositorios que existen hoy en día, particularmente de una amplia colección de revistas deportivas que está disponible en Memoria Chilena. Y este libro tiene, se podría explicar yo diría que tiene un comienzo muy personal. Yo soy fanático del deporte, y ante la pregunta de por qué estudiar revistas deportivas, como les decía, yo siento que tengo algo personal con las revistas deportivas porque yo aprendí a leer con las revistas deportivas. A mí me gustaba mucho Don Balón, me gustaba mucho el cómic Barrabases, por ejemplo, y no estaba muy interesado en la literatura chilena, que a uno le enseña primero, segundo básico, y a mí me gustaba mucho aprender sobre deporte a través de las revistas deportivas. Entonces esa es como la lista más personal de esta investigación. Y además estas revistas siempre estuvieron en mi casa porque se constituyeron como artefactos de memoria. Mi papá fue futbolista en los años 60, entonces yo tenía como una obsesión por buscar fotografías antiguas y ver si podía encontrar a mi papá en revistas de estadio. Entonces empecé a frecuentar el Persa Bio Bio, por ejemplo, donde era muy fácil encontrar
coleccionistas, y ahí se generaban intercambios de revistas, donde era muy difícil encontrar, mucho antes de la digitalización, encontraba algunos números antiguos y buscaba, sin mucha suerte, si encontraba alguna foto de mi papá, por ejemplo. Entonces esa es como la arista bien personal de este trabajo, que yo creo que cada investigación siempre tiene, pero también hay una respuesta bien política y bien presente en este libro, porque este libro surge en el 2019, justo un poquito antes del estallido, o revuelta popular, cuando surge la brillante idea de reducir horas en historia y educación física. Entonces este libro, o en realidad mi propia investigación, que donde colindan ambas asignaturas, me vi directamente, digamos, perjudicado por una medida de tal magnitud. Por lo tanto, este libro viene a ser también una contestación a eso, viene a ser una respuesta bien política, y a propósito de lo que decía el profesor Ricardo Iglesias, también estos trabajos tienen que decirnos algo. Por lo tanto, esta vendría a ser como mi respuesta y mi reacción ante tamaña medida. Además, los lectores de este libro se van a encontrar con lo inverosímil que habría sido plantear una medida curricular de esa magnitud. O sea, no me imagino a Ibáñez, a Alessandri o al Frente Popular con esta idea de reducir horas en historia o en educación física, porque eran asignaturas que realmente les importaban. Entonces, claro, los cronistas se habrían escandalizado, los cronistas de revista Estadio, por supuesto que habrían levantado su voz, muy distinto a la reacción de los periodistas deportivos de hoy, donde no hubo mucho cuestionamiento ante esa medida. Y lo que la mayoría de los cronistas deportivos realmente de la época, era lo que se imaginaba era un país más similar al de la portada del libro, lo que están viendo ahí. Un país donde tenía una juventud que mejoraba la condición atlética de la población, pero además lo hacía de manera ordenada, que lo hacía de manera disciplinada, que lo hacía de manera uniformada, demostrando cierta disciplina corporal, pero también una disciplina social. A mí me gusta mucho esta fotografía, que es de Miguel Rubio Feliz, un reportero gráfico de la revista Estadio, ya en su época tardía de la revista, donde se pueden ver algunos de los temas que están encapsulados en el libro. Si se fijan en el fondo, por ejemplo, un estadio lleno. Este es el Estadio Nacional en uno de los aniversarios de la inauguración en el año 46. También algunas banderas chilenas y estos jóvenes que parecieran ser fabricados en masa. Yo siempre trato de contar, pero nunca lo logro, pierdo la cuenta de cuántos son. Entonces parecieran ser como una cadena, producidos en cadena. Y además hay algo que siempre me ha interesado con el tema de estos desfiles típicos de fin de año. Recuerdo mi propio, no sé, por allá por el año 2000, octavo básico, primero medio, haciendo estas revistas de gimnasia, participando. Yo fui a un colegio donde había mucho deporte, mucha disciplina deportiva, y el nombre de esos desfiles es Revistas de Gimnasia. Y me parecía interesante ese parentesco etimológico entre las revistas de gimnasia y las revistas impresas, porque en el fondo ambas provienen, digamos, de la misma raíz, tienen el mismo significado, que es volver a ver algo que fue ensayado, algo que fue practicado, y presentarlo al público, presentarlo en sociedad. Entonces, me parecía interesante ese juego de palabras. Pero ahora, viéndolo de manera un poco más académica, ¿por qué estudiar revistas deportivas? ¿Qué relevancia podría tener esa pregunta? Bueno, a mí me parece que son un punto excelente, muy versátil de entrada para estudiar ciertas transformaciones políticas y socioculturales del país. Por ejemplo, la cuestión social, un tema archi investigado en la historiografía política y social, pero a mí me interesaba no verlo desde la óptica del Estado. No sé, no quería centrarme en la legislación social. Tampoco quería verlo desde el movimiento obrero, como ha ocurrido en el último tiempo. Mi intención, por ejemplo, en este libro era enfocarme desde una arena cultural, aproximarme al estudio de la historia social, de la cuestión social, desde la representación, desde la representación del deporte en los medios. ¿Y por qué? Porque cronistas y editores participaron en el debate de la cuestión social. Ellos la mayoría planteó que el deporte y la actividad física podía ser un antídoto a los problemas de las enfermedades sociales, como se les decía,
llámese el alcoholismo, la prostitución, la mortalidad infantil, el ausentismo laboral, la agitación obrera, entre otros debates que rodean la cuestión social. Por lo tanto, mi intención en el libro es construir una historia del deporte con los ojos de los cronistas. Y además me interesa que las revistas plantean nuevas formas de lectura para de los deportes, que son distintas a las de los diarios. No solamente buscan informar, entretener, sino que también buscan educar. Aquí hay una suerte de pedagogía cívica que está operando en las revistas deportivas. ¿Y por qué el periodo que me interesa, que es la primera mitad del siglo XX? Porque este es el momento antes de la masificación de los otros grandes medios, como la radio y la televisión. Algunos me dirán, pero si la radio ya existía fuertemente en los 40 y los 50. Bueno, si las revistas eran caras, la radio lo era muchísimo más, porque entonces su acceso era más limitado. Y la televisión recién empezaría sus transmisiones experimentales del año 58, justo el año en que culmina este estudio. Así que, por lo tanto, me interesa mucho esta representación de las revistas en un momento en el que las industrias culturales o la cultura de masa está tomando forma ya hacia mediados del siglo XX. Como también nos comunicaba, nos anticipaba en su introducción el profesor Iglesias, el deporte no ha sido estudiado por la historiografía, menos por la historiografía chilena. Yo planteo que hay una suerte de deuda historiográfica con el deporte. Ahora ya es un subcampo académico y ya existió una proliferación de monografías. Me he encontrado en mis cursos sobre historia del fútbol, por ejemplo, muchos tesistas ya que están dándole vueltas al tema desde distintos ángulos sociales, políticos, culturales. Y esto es frente a una desbordante literatura que existe desde, no sé, desde el periodismo, desde los cuentos, desde la narrativa, etcétera. Pero no había cierto interés académico durante el siglo XX, digamos, por temas como el deporte, porque precisamente existían visiones más o menos pesimistas o incluso mal vistas sobre la cultura de masa. No sé, el deporte era visto como una estructura auxiliar del capitalismo, como objeto de instrumento político, todas estas ideas más o menos reduccionistas que se arrastran, podríamos decir, desde la escuela de Frankfurt o el estructuralismo francés, en las que el deporte o la música u otras industrias de masa conducían generalmente a la despolitización de las masas. Y en realidad lo que plantea mi libro es una interpretación muchísimo más matizada, donde el deporte aparece no como un terreno de imposición cultural, sino que como un terreno en permanente disputa, en permanente negociación. O por supuesto que el deporte en algunos momentos sirvió para promover cierta propaganda oficialista, lo vemos en el caso de Ibáñez muy fuertemente, pero también el deporte en esos mismos momentos funcionó como mecanismo para desafiar ese pensamiento hegemónico. Entonces el deporte se sitúa en este espacio de dominación y contestación constantemente fluctuando. Este trabajo yo he planteado varias veces que, y de hecho hago una en las primeras páginas del libro, que no es una historia del fútbol, que no es una historia del tenis o de un deporte en particular, más bien es una historia de las narrativas periodísticas de estos deportes, cómo estos deportes terminaron de explicar lo que significaron hacia fines de los años 50, una construcción sociocultural de estas prácticas. Por lo tanto, el estudio pertenecería un poco más a la historia de los medios que a la historia del deporte en sí. Y la historia, si ya la historia del deporte es poco considerada en la academia, la historia de la prensa deportiva muchísimo menos. Entonces, a mí me parecía interesante vincular estos dos mundos que están constantemente entrelazados. O sea, los propietarios de las revistas generalmente eran quienes organizaban los eventos deportivos y al mismo tiempo muchos futbolistas, atletas se convirtieron en cronistas. Por lo tanto, estos mundos estaban compuestos básicamente por las mismas personas. Lo que sí también advierto en el libro es que la historia queda un poco corta con respecto a instrumentos metodológicos para trabajar medios, por lo tanto el libro se nutre de bastantes herramientas interdisciplinarias. Existe una suerte de convergencia entre historia política, historia cultural, pero también
media studies, o estudios comunicacionales, estudios culturales, etc. Aporto algo de semiótica también en el análisis de imágenes. Entonces, para entender el deporte se necesitan ciertas también herramientas interdisciplinarias, donde los historiadores deberíamos, quizás historiadores e historiadoras, deberíamos atrevernos un poco más a utilizar. Y finalmente el texto periodístico como núcleo de esta investigación, este gran sistema de representaciones colectivas, me parece interesante porque nos da luces, algunas luces de las versiones de nacionalismo, de los estereotipos raciales, de las divisiones de clase que existieron, de algunas afirmaciones y reafirmaciones de género, feminidad y masculinidad. Y yo voy a esos terrenos discursivos para comprender dichas construcciones. Lo que hice fue, en el libro, dividí las revistas en dos grupos. Existe un primer grupo de revistas de corta duración, de circulación limitada, de bajo costo, por ende de un precio más o menos razonable, y la mayoría de editoriales independientes. Revistas como el Sport Ilustrado, por ejemplo, dedicada 90% a la hípica, donde aparecen figuras de la élite, básicamente, y esta es una revista de Valparaíso, encargada por los rectores de la hípica a principios del siglo XX, y como pueden ver en ese ejemplo, miembros de la familia Cauciño, miembros de la familia Edwards, son constantemente retratados en sus primeras planas. La revista El Ring, por ejemplo, que tuvo un año solo de duración, pero que me pareció muy interesante porque era la única que defendía el boxeo y las actividades pugilísticas frente a la prensa diaria que constantemente atacaba al boxeo por ser una práctica salvaje o bárbara, distinta, digamos, a las cualidades estéticas de la educación física. El Ring salía en sus editoriales constantemente a defenderla. O la revista Match, también muy corta, de 2 años, que fue una revista 100% comprometida con los programas deportivos de Carlos Ibáñez, que se planteó como una defensora de la legislación deportiva planteada en ese tiempo por algunos militares. Esos son algunos ejemplos de revistas que incluí en este primer grupo. Un segundo grupo la integran revistas de mediana o larga duración. Algunas revistas de estas a lo mejor duraron 1 o 2 años, pero sí marcaron una pauta periodística para el futuro, y por eso me parece importante incluirlas acá, como la revista As o la revista Crack, que son breves de los años 30, pero son las primeras que introducen, por ejemplo, el fotomontaje, tienen un cierto interés en las celebridades deportivas. Podríamos hablar aquí de la protofarándula quizá en los años 30. Además tiene una tensión interesante entre deporte y política. La revista Los Sports, que es, yo diría que mi favorita, que tenía un alto costo, tenía un precio difícil de compra, tenía una excelente calidad gráfica y fue la primera distribuida por Zigzag. Me interesa mucho esta revista porque la noto muy vanguardista, proponía dietas, gimnasia, tenía toda una sección médica, también deporte para mujeres, deporte para hombres, y es la primera además que demanda cierto apoyo estatal. Las revistas de principios, de las primeras 2 décadas del siglo XX, el Estado prácticamente no existe y tampoco hay una demanda muy fuerte para que el Estado se vincule en el deporte. Pero los sports, a partir del año 23, sí, demanda a que el Estado se haga parte en la promoción del deporte. De hecho, aquí vemos a Alessandri practicando el tiro al blanco. Y Estadio, que vendría a ser como nuestra revista El Gráfico, nuestra Biblia del deporte, es la revista de mayor duración, cerca de 40 años, donde se perfilan muchísimo más los deportistas de la alta competencia, futbolistas principalmente, a quienes yo leo, y voy a profundizar en esto, como modelos de comportamiento cívico, particularmente los deportistas y los futbolistas profesionales. En este caso vemos a Sergio Livingston, pero existían muchísimos otros más que eran constantemente retratados como íconos de la hombría, íconos de la virilidad chilena. Quiero anticiparme a ciertos asuntos metodológicos que podrían surgir o que podríamos conversar y profundizar más adelante. Alguien podría decir, bueno, si estas revistas son caras, no podemos hablar que estas revistas pertenecen al grupo de la prensa de masas. Y esa afirmación tiene algo de verdad,
el enfoque más bien está puesto en los discursos y no tanto en la recepción, que es algo que siempre se le ha criticado a los historiadores culturales. Estoy más interesado en la producción discursiva más que en el alcance o en la recepción. Si bien el libro aporta algunas cifras de tiraje y costos de producción, hay variables que son muchísimo más difíciles de analizar, como por ejemplo la variación de los precios de las revistas en relación a otros bienes de consumo a lo largo del tiempo, etc. Lo que sí está claro es que las revistas eran caras. Por ejemplo, el año 53, el Mercurio de Santiago está alrededor de los 4 o 5 pesos, y Estadio vale 12, 13 pesos, por lo tanto casi 3 veces más. Podemos hablar de que es una revista, Estadio es una revista de nicho, es una revista de clases medias, medias altas para la época. De hecho, los mismos editores de Estadio se disculpan muchas veces por estas repentinas alzas de precio y culpan al contexto inflacionario, digamos, por estas pequeñas alzas, o que la calidad gráfica prefieren que sea mejor y que sea un poco más caro, entonces les piden que se esfuercen a los lectores. De todos modos, mi contención en el libro es que el consumo no se limitaba a comprar. Y esto aquí me parece importante mencionarlo, porque las revistas no solamente se compraban, las revistas también se coleccionaban, se intercambiaban, se leían en grupo, se leían en fábrica, se leían en familia, se distribuían o simplemente se hojeaban en los kioscos. Por eso me parece súper importante enfocarse y darle un peso metodológico al rol de las imágenes, no meramente como documentos que ilustran ciertos momentos de la historia del deporte, sino que como textos que tienen sus propios discursos, fotografías, caricaturas, publicidad, a mi modo de ver, resultaron cruciales para la difusión del deporte y para hacer estos deportes como algo un poco más cercano a públicos analfabetos y semialfabetos. Por lo tanto, este es uno de los desafíos metodológicos más interesantes quizás que plantea el libro. Trabajo alrededor de 12 imágenes en distintas épocas, donde no solamente acompañan el trabajo, sino que además se leen esas imágenes y sus posibles significados. Quizás el asunto metodológico más importante, y esto es típico de los historiadores, es trazar continuidades y rupturas discursivas a lo largo de estos casi 60 años, y principalmente el deporte, las revistas deportivas, los cronistas, el discurso que más se reitera es en la noción de defensa de la raza. No les voy a leer la cita completa, pero si la hojean pueden darse cuenta que defensa de la raza aparece como esta gran metáfora donde se intenta convencer a las autoridades que el deporte incrementaría el bienestar físico, moral de la nación frente a la amenaza de las enfermedades sociales. Este es Baldomero Loyola, el editor y fundador de la revista El Sportman, una revista que tiene un perfil proletario muy interesante, donde se plantea la virilización de los proletarios. A Loyola no le interesa solamente que aprendieran sobre deporte, sino que también aprendieran a leer a través del deporte. Alertaba sobre la importancia, por ejemplo, de en vez de irse a la taberna o al burdel después de las labores del trabajo, era mejor irse a la cancha a practicar deporte. Y esta moralización también redundaba en algunas enseñanzas de Loyola hacia los obreros, en el sentido de cómo comportarse en el estadio, cómo seguir las reglas del juego, cómo mantener una vida sana. Evitar las faltas, por ejemplo, evitar los abucheos, evitar las trampas en el deporte, parecían algo muy importante para Baldomero Loyola, que no era cualquier persona. Él era muy cercano a Luis Emilio Recabarren, quien no estaba muy interesado en la práctica deportiva, y en cambio Loyola sí estaba muy interesado en que los obreros no solamente aprendieran a leer, por conciencia de clase, por política, sino que también para mantener una suerte de vida sana. Y como podemos ver, después casi de, no sé, 30 años después, la revista Estadio, en su primer número, mantiene un discurso, aquí la continuidad, un discurso donde la defensa de la raza es el discurso, es la idea preponderante en su línea editorial. Defender la raza, de todos modos, en los años 40, no es solamente practicar deporte, sino que también llevar al hombre por buen camino, que forme una familia, que sea casado, que sea sobrio, que sea moderno, que ya sepa leer,
Entonces estos deportistas, y particularmente los futbolistas, se transforman en importantes arquetipos masculinos a lo largo de esta publicación. Era importante, y como pueden ver también en la cita, era importante que estos deportistas podían procrear hijos sanos para la patria, y esto es independiente de las clases sociales. Por lo tanto, había todavía una noción un poco eugenésica de concebir el deporte a principios de los años 40. Ese tipo de producción cultural que tiene que ver con el discurso de defensa de la raza, yo leo que tuvo un impacto en la configuración de políticas deportivas del Estado. Por ejemplo, y quizás las más explícitas en ese sentido, son el Comité de Defensa de la Raza, un organismo creado por el Frente Popular en la época de Aguirre Cerda, que era un programa cultural diseñado para los barrios, con inclusión de mujeres, de niños, de construcción de canchas y de centros recreativos en las poblaciones. El mismo nombre ya descansa un poco en esta tradición que ya venía cerca de 50 años en función de defender la raza. O en la campaña del chileno físicamente apto, donde el Estado, Juan Antonio Ríos, vemos en la foto, patrocinó iniciativas levantadas por la revista, que consistían en una serie de evaluaciones atléticas, donde cualquier ciudadano común y corriente podía probarse a sí mismo y obtener una medalla que lo acreditaba como un chileno físicamente apto. Aquí hay que tener un poco de cuidado en la noción de raza, porque muchas veces se ha leído raza en este contexto como algo con aroma fascista o aroma nazi, pero la verdad es que raza, desde principios del siglo XX, como varios historiadores chilenos han acreditado, e historiadoras también, raza aquí alude más a pueblo. Karin Rosenblatt, por ejemplo, explica esto en su libro Gender Compromises, donde el concepto de raza, más que la raza biotipo, se alude más a la noción de patria y a la noción de pueblo. Yo creo que están pensando los cronistas un poco en esa línea. Y me interesa además cómo el Estado, donde ocurre una suerte de institucionalización del discurso en defensa de la raza, y eso ocurre en los años 40 en las presidencias de Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos fundamentalmente. Por lo tanto, para Estadio, el deporte no solamente traía beneficios médicos, sociales, sino que también podía constituirse en una escuela de democracia, en una escuela de ciudadanía. Era un pilar para la nación. Me parece que el tema de masculinidad, así como el de deporte, no ha sido tampoco muy estudiado. Por lo tanto, yo no quiero leer aquí masculinidades como una medida de virilidad o de hombría, sino que en su sentido como de categoría de análisis histórico. Me interesa a mí cómo las revistas se transformaron en estas pedagogías cívicas para que los hombres, muy dirigidas hacia los hombres, eh, eh, concibieran que lo importante o lo que los hacía realmente hombres era el matrimonio, la paternidad, el trabajo, la vida sana como identidad masculina. Y me gusta el caso de Jorge Robledo, quien está en la portada de la revista Estadio, una portada de los años 50, a propósito del furor que existe con Ben Brereton, el futbolista chileno-inglés, porque Robledo fue el Brereton del siglo XX. O sea, el caso es muy parecido. Madre chilena, padre inglés, goleador en Inglaterra, repatriado por Colo Colo con dineros de Carlos Ibáñez, no hablaba español ni una gota, y existía también una ansiedad de los cronistas deportivos en cuanto a su aspecto físico. ¿Se ve o no se ve chileno? ¿Cómo hablará? ¿Cómo jugará? ¿Qué estilo de fútbol practicará? Y de hecho es interesante porque lo bautizaron como el roto gringo, porque supuestamente reunía ambas cualidades, chilena e inglesa. Por un lado, una suerte de resiedumbre y picardía criolla, y por otro lado, una suerte de cortesía y caballerosidad inglesa. Es muy interesante y muy paradigmático el caso de Robledo, que analizó en uno de los capítulos del trabajo. Como la masculinidad es relacional, las mujeres atletas fueron fundamentales para los discursos de los cronistas deportivos. O sea, de hecho, muchos argumentaron que ellas eran quienes realmente tenían que deportivizarse y ocupar un lugar fundamental en las revistas. No eran sujetos marginados para nada en las crónicas. ¿Por qué? Porque a juicio de los cronistas, a juicio de los editores, quienes estaban comandados a conservar o a producir más bien hijos sanos y robustos eran las mujeres, y para eso se necesitaban madres que fuesen atletas. De todos modos, los cronistas fueron bastante paternalistas en el sentido de indicar cuáles eran los tipos de deportes que debían practicar las mujeres.
Es decir, no vamos a encontrarnos con crónicas de boxeo o de fútbol femenino en la época, pero sí muchísimo sobre atletismo escolar, básquetbol, tenis, golf, entre otros. Había un cierto temor de excesiva masculinización, de excesiva musculatura que era cautelosamente resguardado por los contornos de las revistas deportivas. Y algunos autores y autoras han leído este tipo de inclusión como una reestructuración del patriarcado y otros y otras han leído esta inclusión como una participación agente de las mujeres atletas en la revista. Es decir, me explico, si bien existió una visibilización mediada de las mujeres, muchas mujeres lograron dar a conocer o expresar sus propias voces en esta revista. Y este retrato, esta portada del año 26, me parece paradigmático porque hay un performance detrás. Esto es antes de jugar un partido de básquetbol entre dos importantes capitanas de Santiago de Valparaíso y dos importantes activistas del básquetbol femenino a fines de los años 20. Ese tipo de retratos también estuvo presente en revistas como los Sports. Por último, ya con esto voy terminando, me interesa que la ruptura discursiva más importante, así como hablé de continuidad hace un momento, quizás la ruptura discursiva que yo detecto más importante en el libro es la transición del concepto de raza, ya se deja de hablar de raza progresivamente y se comienza a hablar más de las masas. ¿Y por qué pasa esto? Porque ya hablar de defensa de la raza, especialmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el desenlace del Holocausto, no era muy bien visto en la prensa de la época. Por lo tanto, comienza a haber una suerte de valoración positiva en cuanto a la democratización del deporte, el acceso del deporte a las masas, etc. Sin embargo, y esto ocurre quizás por temas políticos, efectos políticos propiamente de la Guerra Fría, los mismos periodistas que valoraron la inclusión de las masas a fines de los años 40 se manifestaron bastante sospechosos con esta irrupción de las masas, porque supuestamente podría ocasionar algunas o desencadenar fuerzas sociales insospechadas. Lo que había comenzado como una actividad que había sido diseñada para defender la raza a través del ejercicio, de la actividad física, derivó, a juicio de algunos columnistas, en un fanatismo irracional de miles de exaltados, y ellos están pensando generalmente en el fútbol. Y es aquí un momento importante cuando los cronistas deportivos se plantean muy suspicaces, muy sospechosos con respecto a estas grandes masas, a estas grandes hordas, como les decían, movilizadas en torno a un fanatismo de un equipo de fútbol, por ejemplo. Este es el único ejemplo que voy a dar al respecto y me parece tremendamente significativo. Es un poco pelotero, pero espero que me sigan. San Luis de Quillota, equipo chico, de región, excelente campaña del año 57-58. Tuvo un problema de inscripción con el jugador Juan Negri, que pueden ver aquí en la parte trasera de la revista Estadio. Es sancionado por no haber inscrito a este jugador y es relegado por la Asociación Central de Fútbol a la segunda división. Acto seguido, esta decisión de la Asociación Central causó furia en los hinchas de Quillota, quienes marchan, bien, estamos hablando de 10.000, 12.000 personas en el año 58, marchan a Santiago demandando la intervención estatal en el tema. Ibáñez, como un buen demagogo de su época, accede a la petición y cancela y suspende el fútbol profesional de la siguiente época. Algo que fue visto, criticado por la revista Estadio como una intervención autoritaria, propio de las dictaduras e incluso algo tropical y peligrosa, como pueden ver en una de las columnas de la revista Estadio. Entonces los editores, y este caso es solamente para ilustrar, que algunos editores consideraron que la marcha y estos movimientos de masas incontrolados, o incontrolables más bien, de hinchas furiosos, descontrolados, que podían causar desmanes, podían constituir un signo peligroso de la movilización popular. Y estamos hablando en una época de grandes movilizaciones, o sea, el año 57, el año anterior, había sido testigo de grandes movilizaciones por alza del transporte, y después en los años 60 muchísimo más masivas. Por lo tanto, me parece interesante que fenómenos como este o hechos como este, digamos, ilustran una característica fundamental y algo contradictoria de las revistas
deportivas, que es por un lado solicitar constantemente mayor participación del Estado, de las autoridades, mayores recursos, infraestructura, apoyo a las delegaciones olímpicas, pero por otro lado reclamar ante este intervencionismo y ante esta supuesta instrumentalización política de gobiernos que buscaban legitimidad popular. Por tanto, esta fluctuación es muy constante en la prosa de las revistas deportivas. Para terminar, solamente quiero invitarlos a adquirir el libro. Bueno, muchas gracias por la invitación, por acogerme en esta actividad. Y brevemente, a propósito que Raúl nos acompaña, me parece que el libro podría hacer un pequeño aporte a la discusión que se viene eventualmente a propósito del proceso constituyente, donde hay una necesidad de debatir sobre el deporte como un derecho garantizado por el Estado, un derecho fundamental, precisamente en un momento en el que se está interpelando un modelo de sociedad neoliberal donde el deporte ha pasado a ser más bien un bien de consumo, particularmente el fútbol y su privatización han conducido a ser un privilegio. Por lo tanto, quizás este libro podría dar algunas luces y contribuir en dicha discusión. Así que les doy muchas gracias y quedo atento a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Muy buena tu presentación, así que te agradecemos. Ahora hay espacio para consultas o comentarios. Si es que alguien tiene algún comentario que quiera realizar o por el chat o por acá, aquí tengo comenzamos con Pablo Arteche. ¿Levantó la mano? ¿Pablo? ¿Aló, me escuchan? Sí. Sí, bien. Hola, buenas tardes a todos. Primero felicitar a Pedro por la presentación y por la publicación de su libro, que sin lugar a dudas es un aporte muy importante. Te hago una consulta. Yo precisamente acabo de entregar mi tesis de magíster acá en el Instituto de Historia de Valparaíso. Y mi estudio fue sobre los estadios de fútbol en Valparaíso, o sea, como la evolución de las canchas hasta que se convirtieron en estadios, en el fondo, de público masivo. Y efectivamente ocupé como fuente la revista Sports, la revista Estadio, o sea, también ahora tuve que hacer esta investigación en tiempos de pandemia, entonces, tal como señalabas tú al principio, fue súper bueno poder tener ese material digitalizado, ¿cierto? En el sitio Memoria Chilena, ¿cierto? De la DIVAM. Pero por lo mismo, como me tocó revisar mucho toda esa revista, todo ese material, me llamó mucho la atención, no sé si me imagino que tú también tienes una visión de eso, que la revista, principalmente en la revista Los Sports, claro, generalmente uno también por gusto, todo se termina yendo por el lado del fútbol, pero me llamó mucho la atención en la revista Los Sports la gran variedad de deportes. O sea, al principio el fútbol, que terminó siendo el más popular, y la revista Estadio, como decías tú, se terminó siendo casi una revista de fútbol, pero en un principio el fútbol era uno más entre el básquetbol, el golf, el hockey, la hípica, la equitación, la natación. En los veranos había mucha noticias sobre la natación. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Como esa, de alguna manera, que a final del siglo XIX, o en realidad a principios del siglo XX, había una cobertura especializada como súper amplia con respecto a muchos tipos distintos de deporte. El tenis, el ciclismo también fue muy importante, incluso después un poco el automovilismo. No sé, esa es como ¿cuál es tu visión sobre esa situación? ¿Te parece, Pedro, que juntemos un par de preguntas y ahí... Sí, sí, de todos modos. Súper. Ricardo. Audio. ¿Ahí me escuchas? Bien. Pedro, gracias por la presentación. Mira, lo mío es una pregunta bien sencilla, que tiene que ver con la construcción de una imagen de lo masculino.
porque hay dos formas de hacerlo. Una es describir, pero cuando veía la portada, porque soy mayor que todos ustedes. Por lo tanto, yo alcancé a ver la revista Estadio, y la revista Estadio siempre me llamó la atención, más que los titulares y todo, es la imagen. Hay una construcción ahí, y ya es de imagen como tal. Hay uno cuando ve a Sergio Livingstone o ve al Charro Moreno, son como iguales. O sea, toda esa imagen muy de... Que además yo creo que tiene que ver con la imagen masculina muy... Había que hacer una correlación, pero esta es como de Ricardo Iglesias viendo televisión el día sábado en la tarde y viendo las películas mexicanas, ¿no? Porque hay todo un prototipo del macho de ese estilo, con el bigote muy finito, como ¿cómo se llama este actor? Como Negrete, todo eso. Negrete. Claro, ese tipo, hay una imagen. Y toda la de los 60, Sergio Livingstone, Charro Moreno, qué sé yo. Si tú lo aprecias igual que yo tengo esa imagen, porque además no son, entiendo que son fotos arregladas. O sea, hay toda una cuestión gráfica que no es la foto como tal, sino que no sé, bueno, tú a lo mejor, y cada uno de ustedes, yo no, porque mi abuelo, ¿para qué les voy a contar? Pero era esas propias imágenes que había en las casas antiguas, que parecía que toda la gente se parecía. Todos los abuelos eran como iguales. O sea, han visto como esos cuadros medio ovalados, que siempre estaban en las casas como medio cayéndose, junto a para que no se ofenda el profesor Burgos, junto con la Virgen del Carmen y todo eso, era la misma iconografía, ¿no? Si ve eso. Y lo otro es una cosa, y una anécdota, o más bien evento. Probablemente uno de los personajes que además generó esto es después de toda esta investigación, generó mucha discusión, obviamente que en tiempos de la dictadura toda esa discusión se apagó, que era sobre Elías Figueroa, ¿no? Porque sobre Elías Figueroa, aparte que se le aparece casi Dios en el minuto que hace un gol famoso en Brasil, pero además viene toda una discusión sobre su masculinidad, ¿no? Que es toda una cuestión muy vetada en el deporte y especialmente en el fútbol. Entonces, esas como dos, entre comentario y pregunta, esta imagen que se transmite, ¿eh? Aunque con algunos, como que ya, pero esa imagen del el padrón, estilo Livingstone, el Charro Moreno. Charro Moreno te ubica, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, jugador de Católica. Claro. Entonces, no, además que jugar en Católica a lo mismo, si a él se le recuerda más era como a los que ubicamos por el siglo XIX, Portal era un niño de pecho comparado con la vida de ese sujeto. Y lo otro está con Elías Figueroa y otros más, pero sobre todo, yo creo que Elías Figueroa también ahí fue un ícono de esa, poner en duda la masculinidad de los futbolistas. Eso, Pedro. Muchas gracias, Ricardo, Pablo. María Fernanda. Audio. Ahí sí. Ya, gracias. Muchas gracias, Pedro. Me gustó mucho la presentación, la disfruté bastante. Y solo me gustaría que si pudieses quizás profundizar en uno de los puntos que señalaste, en el sentido que mencionaste que las mujeres aparecen en las revistas representadas como activas en la práctica de los deportes. Mi pregunta es desde el otro lado, si es que participaban en la edición, en la producción, o eran reporteras también, en el sentido de si eran parte activa en la construcción de estas revistas. Y si es que eso tenía alguna implicancia en tu análisis. Muchas gracias. Bien. ¿Vamos, Pedro? Vamos, sí. Bueno, gracias a todos por sus preguntas, geniales. Pablo, mira, una de las campañas que encontré más interesantes de los años 40 de la revista Estadio se llamaba Un estadio en cada barrio. Una campaña que parte muy tibia, después del Chileno Físicamente Apto, una campaña que parte por la revista, por Alejandro Jaramillo, su editor, y algunos otros cronistas como Carlos Guerrero, Renato González o Mr. Wifa, como escribía, que plantean que ante la despreocupación del Estado, las revistas tenían que asumir un cierto rol
de liderazgo en la construcción de nuevos terrenos deportivos. Y la campaña Estadio en cada barrio consiguió algunos adeptos a nivel político, sin embargo no logró el financiamiento requerido. Pero hubo mucha discusión política al respecto si era, estoy pensando en la época de Juan Antonio Ríos, quien no era no estaba muy interesado en los deportes, él pensaba que había que financiar más viviendas, de hecho es recordado por su gran apoyo, su gran subsidio a las viviendas, y no tanto en prácticas ociosas, entretenimientos culturales y cosas así. Pero la campaña logra algunos objetivos y es por lo menos interesar a cierto público político que está ahí atento. Por ejemplo, me di cuenta que hubo vicepresidentes que no son muy mencionados en la historiografía política, como Jerónimo Méndez, que fue quien sucedió a Pedro Aguirre Cerda el 41, que estaba muy interesado en el deporte, que inyectaba recursos a la Asociación Central de Fútbol, un poco para conseguir cierta legitimidad y valoración pública en la prensa deportiva. Alfredo Duhalde, por ejemplo, que sucede a Juan Antonio Ríos, también opta por esa ruta y es el primer presidente en ejercicio que es nombrado presidente honorario de Colo-Colo, a propósito del comentario del profesor Iglesias. Con respecto a la variedad de los deportes, de los sports, exacto, o sea, no hay un deporte que predomine en los años 20, de hecho, el boxeo es más accesible, es un poco más barato que el fútbol y se consolida como el deporte más popular de la época. Lo interesante aquí es que gente como Alessandri se enfocó en deportes que eran mucho más que potenciaban cierto retrato individual. Entonces Alessandri buscaba a boxeadores como Vicentini o el Tani Loaiza para acompañar su participación en la cultura de masa. Fue el primer político que tuvo ese instinto en darse cuenta que el deporte podía traerle algún rédito político. Los sports, de todos modos, no solamente cubre fútbol, boxeo, atletismo y algunas prácticas incipientes como el aeromodelismo, el automovilismo, el golf, por ejemplo. Y los sports además plantea algo interesante que venía dándose en una discusión, son algunos juegos ancestrales mapuche que intentan ser incorporados en los currículum de educación física en los años 10, en los años 15 más o menos. Y los sports tiene varias columnas con respecto a lo importante que era para la población chilena o lo que debiese ser importante era practicar chueca, por ejemplo, o linao, que es una especie de rugby que jugaban los mapuches. Entonces, claro, existe una cobertura bastante amplia, bastante versátil, por eso me parece una revista de las más vanguardistas, y en los sports a veces se cruzan algunas arenas culturales que exceden lo deportivo. Aparecen bailarinas del ballet, aparecen gente del teatro, gente del cine, muy vinculada al mundo del espectáculo. Este es un momento en el que se está construyendo, digamos, el Star System, podríamos decirlo, como dice Stefan Rinke, en los años 20, una suerte de norteamericanización de la cultura de masas chilena. Con respecto a lo masculino que plantea Ricardo, esto efectivamente fue deliberado. O sea, no es coincidencia que las portadas sigan ese patrón. Rostro preponderante en vez de, no sé, una jugada o un equipo que iban en la contratapa. Y este trabajo fue bien diseñado por el fotógrafo Eugenio García, conocido como el Mago del Lente, un fotógrafo hijo de una familia que había arrancado la Guerra Civil Española, autodidacta, que está muy interesado en construir una suerte de ideal masculino con estas fotos arregladas, con estas acentuaciones de los colores. Si se fijan, por ejemplo, en la foto que compartí de Jorge Robledo, los colores son muy fuertes, el rojo es muy preponderante. Para ilustrar esta idea, por ejemplo, del roto gringo, a él le parecía que el rostro de Robledo tenía que tener esta iluminación, cierto nivel de sonrisa, entre tímida y picaresca al mismo tiempo, porque buscaba reflejar lo que los cronistas estaban planteando en sus dudas que tenían de lo chileno que era o no Jorge Robledo. Entonces no es solamente una búsqueda
de lo masculino también es una búsqueda de lo racial, de lo identitario, qué significa ser chileno, qué significa ser hombre, y usemos estos arquetipos masculinos para hacerlo. Por lo tanto, efectivamente ese prototipo existe y es deliberado. No es el único, hay varios fotógrafos que están detrás de él y también hay caricaturistas, que me parece importante. Como dije en la presentación, me parece que las imágenes eran una manera de llegar a un público no necesariamente alfabeto, pero también una manera de llamar la atención. Es decir, estas no son revistas solamente donde hay estadísticas de fútbol o lo que pasó el fin de semana, sino que también buscan educar a una ciudadanía interesada en deporte. Y con respecto a Fernanda, muchas gracias, y a todo esto, muchas gracias por algunos años atrás invitarme a colaborar con porciones de este trabajo en la Cato de Valpo. Efectivamente hice un esfuerzo gigantesco por buscar cronistas mujeres, di vueltas y vueltas en páginas editoriales, traté de hacer lo posible, dije, ¿cómo no voy a encontrar alguna cronista mujer? No, lamentablemente en Chile no existieron cronistas mujeres hasta el año 58. Podemos encontrar algunas tibias intenciones en la prensa diaria de los años 60, y además, que algo que me parece interesante y está en el libro, es que la noción de una cronista mujer era muy, muy problemática para estos cronistas. En un viaje de un sudamericano en Río de Janeiro, el enviados especiales de la revista Estadio escriben sobre una cronista brasileña, Florita Acosta, si no me equivoco su nombre, y la masculinizan, la consideran que es una persona que sabe tanto como un entrenador, y que en el fondo está hablando de lo que sabe, pero por lo tanto casi como que la deslegitiman por ser mujer. Y están muy asombrados, están muy ansiosos con respecto, y en los mismos días que publican comentarios sobre ella, publican historias de otros grandes cronistas argentinos, brasileños, como un poco para decir, ok, pero los importantes somos los hombres. Así que ese paternalismo que existe con el cuerpo femenino también existe con cualquier atisbo, cualquier intención de mujeres cronistas, muchísimo menos pensar en editoras. Así que te agradezco un montón la pregunta porque efectivamente no participaban en la edición de estas revistas. Muchas gracias, Pedro. Yo tengo una pregunta a partir de lo que tú mencionabas. Digo porque, claro, estamos hablando de deporte, pero en general siempre el fútbol tiende a ser más relevante. Entonces, si tú pudieses profundizar un poco en esa explicación de por qué el fútbol se va consolidando como la actividad deportiva y qué rol juegan allí los medios, las revistas, los cronistas, en ese proceso, como constructores también de esta realidad. Esa sería mi... Sí, yo creo, yo sitúo esa transformación en la que el fútbol pasa a ser el deporte predominante, el preponderante en los medios, luego de la crisis del 30. Me parece que hay un momento, hay un punto de inflexión con respecto a la crisis económica, porque el fútbol es el único deporte que se profesionaliza, es decir, se les paga a los jugadores por rendir en la cancha y en base a sus méritos deportivos. Ya deja de ser una práctica ociosa, una práctica amateur. Existe todo un debate en los años 20 con respecto a lo ético o que era cobrar por participar en actividades deportivas, pero la crisis acelera este proceso y vemos ligas profesionales en Argentina, Uruguay, en Chile, más o menos en la misma época, a principios de los años 30. Yo creo que es la profesionalización lo que acelera el proceso de popularización, porque el fútbol se transformó para ojos de los cronistas como una oportunidad de ascenso social. Hay una oportunidad para sectores que fueron fuertemente afectados por la crisis en transformarse en sujetos remunerados. Y no solo eso, porque a ojos de los cronistas no era suficiente ser un futbolista remunerado, un futbolista con contrato, sino que además ser un hombre moderno. Es decir, estos futbolistas, muchos de los perfiles que se le hacen en los años 30 en revistas como Don Severo, como Crack, es decirnos que estos futbolistas están casados, decirnos que para ser un hombre de verdad hay que estar 100% comprometido con la actividad, evitar la bohemia, evitar el alcohol. Era costumbre que los futbolistas fumaran y era muy raro encontrar un futbolista que no fumara. Por lo tanto, existen varios perfiles, varias entrevistas donde las primeras preguntas que se le hacen a tipos como Iván Mayo,
entre otros destacados futbolistas de la época. Arturo Torres, por ejemplo, es si acaso están casados o no. Ese es el gran punto, y eso captura mucha atención. Los futbolistas ahí se empiezan a transformar como íconos de masculinidad, como íconos de esta popularización, que no viven necesariamente otros deportes. Por ejemplo, la hípica era muy popular a principios del siglo XX, pero al ser vista como un deporte oligárquico, las revistas deportivas empiezan a dejarla un poco de lado. Lo mismo con el boxeo, porque además le estaba yendo muy mal a los boxeadores en el extranjero, nunca logra profesionalizarse del todo por pugnas internas, etc. Pero es el fútbol el que despega, yo diría que después de la crisis del 30, como este gran relato, este gran fenómeno de masas, que te sirve además, le servía a los cronistas para un poco educar a quienes leían. Entonces yo lo leo por ahí. Obviamente el fútbol vive una serie de transformaciones en el tiempo, y hay un mejoramiento. Además o sea, hemos sido más o menos malos generalmente durante el siglo XX, pero en los años 50 y los años 60 se logran grandes triunfos en el fútbol, producto de esta profesionalización ya desde 15 años antes. Entonces, el sudamericano el 55 y su punto, digamos, de auge, el Mundial del 62, donde las selecciones chilenas eran bastante respetadas a nivel sudamericano, por lo menos. Así que por ahí creo que iría esa explicación. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Si no hay más preguntas, no hay más comentarios, ¿no? No en el chat. Tengo a Francisca, sí. Francisca, Sí, por favor. gracias. No, gracias por tu investigación, Pedro, muy interesante. Se me vienen algunas preguntas, más que nada metodológicas. Tú habías hablado que trabajaste mucho con otras disciplinas. Entre eso mencionaste esta utilización de las imágenes. ¿Cómo lo hiciste metodológicamente para poder trabajar esas imágenes? Y la pregunta que se me viene siempre, mencionaste la historia cultural, pero desde el término de la recepción, que creo que no fue lo que trabajaste en la investigación. Sin embargo, igual la mencionaste como que metodológicamente la utilizaste. ¿Qué cosas de la historia cultural utilizaste a favor de tu investigación? Y eso. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisca, por ambas inquietudes metodológicas. Yo también tengo una formación en mis estudios de posgrado de Media Studies y de análisis formal iconográfico de imágenes y algo de semiótica. Por lo tanto, me parecía interesante a modo histórico plantear que el texto escrito, y que es como se ha venido trabajando generalmente la historia del deporte, estoy pensando en Eduardo Santa Cruz, Pilar Modiano, los textos clásicos a estas alturas ya de historia del deporte en Chile, completamente ignoraron o soslayaron o no se refirieron a las imágenes, en algunos casos las utilizaron como puntos ilustrativos más que explicativos. Y a mí me interesaba mucho esa omisión historiográfica, me interesaba el discurso en sí mismo de estos textos visuales, porque para explicarnos las masculinidades que buscaban construir las revistas deportivas, el impacto visual resultaba tremendamente importante. Y como mencionaba en la presentación, me parecía que las revistas, al tener, o los editores más bien, al tener claro que las revistas eran caras y no podían ser accesibles a todos, las imágenes cumplían un rol, independiente de si las personas compraran o no compraran, en algún minuto iban a ver lo que proyectaban estas revistas. Por lo tanto, las imágenes me parecían objetos de investigación interesantes. Y además hay una suerte de persistencia epistemológica en la historia, que es tratar a la prensa como fuente documental y no como objeto de estudio en sí mismo. Y eso me parece que tiene que hacerse leyendo tanto texto escrito como imagen en su discurso en sí mismo. Entonces, un poco ese era el esfuerzo, digamos. Hay alrededor de 12 figuras que comparto en el libro, que a veces contradicen algunas cosas que dicen los cronistas. Por ejemplo, las primeras fotografías de mujeres futbolistas, unas joyas que encontré en la revista Zigzag, 1909 estoy pensando, no la puse en la presentación, pero lo recuerdo ahora, mujeres muy desafiantes, con un bombín, con una pelota arriba de una mesa, como diciendo: nosotros sabemos exactamente lo que estamos haciendo, sabemos inflar la pelota y sabemos jugar, y además nos vestimos bien y nos posamos, digamos, para la eternidad. Pero el cronista, el que comenta esa imagen, está burlándose
y está prácticamente diciendo que ahora las mujeres, el bello sexo, como él se refiere, nos van a quitar los espacios y en algunos años ya nos van a estar desafiando en boxeo. Entonces, hay un diálogo interesante porque las imágenes no necesariamente reflejaban lo que estaba en escrito en estas revistas. Muchas veces estos discursos a veces entraban en contraposición o a veces en complemento, como lo explicaba con el caso de Eugenio García en la revista Estadio. Y lo otro de recepción, yo más que nada es una especie de excusa que se usa en la historia cultural, es que, claro, nosotros podríamos decir, esta es la cifra de tiraje, no sé, Estadio tenía alrededor de 40.000 ejemplares semanales, y ok, y eso es un dato que puede ser útil, que puede ser importante, pero a mi modo de ver queda corto. O sea, está súper bien saber eso, cuánto circulaba, cuánto costaba la revista, podemos darnos una idea de su alcance, de su adquisición, pero yo creo que la noción de consumo de un medio excede el precio y excede su tarifa. Por lo tanto, hasta el día de hoy encuentro gente que colecciona revistas de estadios como bienes preciados, hay gente que colecciona, independiente de la digitalización, hay gente que tiene cajas y cajas. Bueno, yo mismo tengo cajas y cajas de revistas de estadios antiguas porque las revistas tienen una cuestión más sentimental, tienen algo como de coleccionismo incluso. Entonces, la circulación es importante metodológicamente, es importante tener una dimensión de qué tan lejos llegaban estas revistas. Pero me parecía más interesante la otra lógica. Hay muchas variables, por ejemplo, de fletes. Las revistas tenían sistemas de suscripción, la mayoría eran de Santiago y Valparaíso, y como Chile es tan extenso, era muy caro comprar una revista Estadio en Punta Arenas, por ejemplo, o en Iquique, donde sí existía mucho interés por el deporte, de hecho en Iquique casi más que en Santiago, en alguna época, y ya solo el flete de la revista era muy caro, por lo tanto lo caro que era comprar una revista Estadio en Iquique era complicado. Y eso se podría evaluar, pero como historiador cultural me parecía que era una variable menos interesante que la variable de representación. Así que así lo puedo plantear. No sé si contesto tu pregunta, Francisco. Perfecto. Muchas gracias, Pedro. ¿Alguna otra consulta o comentario? ¿No? Bueno, nuevamente queremos darte las gracias, Pedro, por haber aceptado esta invitación, haber participado en este encuentro, tu buena disposición. Pedro mencionó por ahí, efectivamente, él colaboró hace un par de años ya en otra iniciativa que tuvimos en el instituto también, en donde pudimos ver parte de tu investigación que hoy ya está publicada, aparece publicada ahí en el libro. La pregunta, bueno, ¿dónde podemos encontrar el libro? Entiendo que está en librerías. Está en la página editorial de Ediciones Alberto Hurtado, Universidad Alberto Hurtado. En Santiago está en la librería Metales Pesados, que es la que, digamos, distribuye, pero creo que hasta ahora se puede comprar por Corner Shop, si no me equivoco. Así que, a propósito de esta época. Así que es accesible, así que sí. Vamos por ahí. Yo pensé que lo iba a comprar en el kiosco de la esquina, como la revista. Bueno. Como la revista, claro. En algún momento. Pero vamos a compartir la información con el link de la editorial también por el sitio web cuando publiquemos esta presentación. Nuevamente, muchas gracias, Pedro. Ha sido un gusto, un agrado poder compartir contigo. Doy un mensaje que Ángela Vergara, bueno, envió un saludo, se tuvo que retirar porque tenía clases, pero también cumplo ahí con informarlo. Muchas gracias a todos por haber participado, por haber asistido a este encuentro y esperamos poder encontrarnos en algún otro momento. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias, que estén muy bien. Adiós.